Hay algo que lleva 2000 años ocultándose a plena vista, no en una cueva, no en un pergamino enterrado. Está en el centro mismo de la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, y la mayoría de los cristianos nunca lo ha visto porque nadie se tomó el trabajo de sentarse con los textos judíos que explican exactamente, con precisión quirúrgica, lo que estaba pasando en esa mesa. Eso es lo que yo hice. Me senté con la Mishnah, con la Hagadá de Pesaj, con los documentos del Segundo Templo, con Flavio Josefo, con el rollo del templo de los manuscritos del Mar Muerto. Y cuando terminé ese proceso, entendí por qué ciertos sectores de la Iglesia del siglo IV tomaron la decisión deliberada de desconectar la última cena de su contexto judío original. Porque si no lo desconectas, lo que queda es demasiado preciso para ignorarlo, demasiado exacto para ser accidente histórico, demasiado perfecto para ser otra cosa que la arquitectura de Dios desplegándose en tiempo real. Voy a demostrar dos cosas en este video que van a cambiar completamente cómo ves esa mesa. La primera tiene que ver con una copa de vino que Jesús tomó en sus manos, miró y deliberadamente dejó sin beber. La segunda tiene que ver con un trozo de pan partido que llevaba siendo profetizado en código durante más de 1500 años. Y cuando esas dos piezas encajen en su lugar, vas a entender que esa noche no fue una cena de despedida. Fue la consumación de un plan que comenzó la noche del Éxodo y que termina sobre una cruz al día siguiente. Quédate hasta el final porque lo que voy a mostrarte en los últimos minutos es lo que me rompió el escepticismo definitivamente. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa. Oro por cada persona que ve este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete ahora. Esta comunidad ora la una por la otra. Señor, que lo que hoy se revela no sea solo información que se almacena en la mente, sino un encuentro que transforma el corazón. Que cada ojo que vea esto vea también tu mano en la historia. Amén. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. Para entender lo que pasó en esa habitación en Jerusalén, primero tienes que entender dónde estaba Jesús parado históricamente. Era el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era según los cálculos astronómicos de Humphreys y Waddington, publicados en la revista Nature en 1983. Era la víspera de la Pascua judía, Pesaj, y Jerusalén estaba al borde del colapso demográfico. Flavio Josefo, el historiador judío que documentó aquella época con la frialdad de un cronista militar, escribe en sus Guerras judías que durante el Pesaj del año 66 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la última cena, se contaron 255.600 corderos sacrificados en el templo en un solo día, y la ley rabínica exigía un mínimo de 10 personas por cordero. Haz el cálculo, eso es potencialmente más de 2,5 millones de peregrinos, en una ciudad cuya población normal era de entre 80.000 y 100.000 habitantes. Imagínate eso, imagínate el ruido, imagínate el olor, sangre animal mezclada con el incienso del templo, que según el Talmud de Babilonia podía olerse desde Jericó a 27 kilómetros de distancia. Imagínate las calles de piedra caliza completamente atestadas de familias que habían caminado días desde Galilea, desde Siria, desde Egipto, desde Roma. Esa era la ciudad esa noche, ese era el contexto. Jesús no estaba en un retiro espiritual tranquilo, estaba en el centro de la mayor concentración religiosa del mundo antiguo, sabiendo exactamente lo que le esperaba al amanecer. Ahora bien, ¿qué era exactamente lo que estaban haciendo esa noche? Aquí es donde la iglesia le falló durante siglos a sus propios feligreses, porque lo que Jesús y sus discípulos celebraban no era una cena inventada para la ocasión, era el Seder de Pesaj, y la palabra Seder en hebreo significa orden, secuencia. Un ritual con una estructura fija, probada durante siglos, con pasos específicos, objetos específicos, oraciones específicas y 4 copas de vino específicas, cada una con un nombre y un significado teológico preciso. La Mishnah Pesajim, el tratado rabínico sobre la Pascua, describe este ritual con un nivel de detalle que haría sonrojar a cualquier arqueólogo. Los participantes debían recostarse, no sentarse, recostarse en la posición del hombre libre, porque el Éxodo fue el día en que Israel pasó de ser esclavo a ser libre. Había que comer el cordero asado, el Corbán Pesaj, sacrificado esa misma tarde en el templo. Había que comer el maror, las hierbas amargas que sabían a la esclavitud en Egipto. Había que untar en el charoset, una pasta de manzanas, nueces y vino, que representaba el barro con el que los hebreos fabricaban ladrillos. Y había que narrar, recitar la Hagadá, que significa literalmente el relato, la historia del Éxodo, porque la Torá ordena en Éxodo 13:8 que cada persona en cada generación debe verse a sí misma como si hubiera salido personalmente de Egipto, no como observadora de la historia, como protagonista. Y luego estaban las 4 copas, las Arba Kosot, 4 copas de vino tinto, cada una correspondiente a una de las 4 promesas de liberación que Dios le hizo a Israel en Éxodo 6, 6, 7. La primera copa, la copa de la santificación, el Kiddush, que abre el Seder. La segunda, la copa de las plagas, bebida después de relatar el sufrimiento en Egipto. La tercera, y aquí necesito que pongas toda tu atención, la copa de la redención, el Kos Shel Berajá,
la copa de la bendición, la que se bebe después de la comida principal. Y la cuarta copa, la copa del Alel, la copa de la alabanza, bebida al final mientras se cantan los salmos del Alel, del 113 al 118. 4 copas, 4 promesas. Un ritual que los discípulos habían practicado toda su vida. Oye, necesito pausar aquí un momento porque lo que estoy describiendo, este nivel de detalle, esta arquitectura ceremonial, es exactamente el tipo de cosa que yo necesitaba cuando estaba en medio de mi propia transición. Cuando los documentos me estaban derrotando, pero yo todavía no sabía cómo vivir con lo que estaba descubriendo. Tenía conocimiento, pero no tenía práctica diaria, y encontré algo que cambió eso completamente. Hay una herramienta que uso cada mañana, una aplicación en mi teléfono que hace exactamente lo que estamos haciendo aquí, pero todos los días. Textos bíblicos en su contexto histórico, conexiones con las fuentes antiguas, reflexión profunda, no superficial, sino el tipo de análisis que transforma. Es lo primero que abro antes de ponerme a investigar, antes del café, antes de cualquier cosa. Se convirtió en mi ancla diaria. Puedo decirte sin exagerar que sin esa disciplina matutina yo no tendría la claridad para traerte este contenido. El enlace lo dejé en el comentario fijado, encuéntralo después del video. Pero ahora mismo necesito que me sigas porque estamos llegando al corazón de todo esto. Entonces regresemos a esa habitación. La tradición judía la llama el Aliyah, el aposento alto. Y los arqueólogos han ubicado el sector suroeste del Monte Sión como el área más probable para este tipo de sala comunal. La piedra caliza de las paredes todavía estaría tibia del calor del día. El aceite de oliva en las lámparas llenaba el cuarto de una luz amarilla y trémula. 12 hombres y su maestro, recostados en el suelo sobre cojines, en la posición del hombre libre. Y en el centro de la mesa había 3 piezas de pan ácimo, matzot, pan sin levadura, plano, crujiente, con marcas quemadas que en hebreo antiguo se llaman stripes, rayas, marcas. El ritual prescribía que la matzá del medio, la segunda de las 3, se rompiera en 2 partes. La mitad más grande se envolvía en un paño de lino y se escondía. Se llamaba el afikomen, una palabra de origen griego que significa el que viene después o el que ha venido, y debía permanecer oculta durante toda la cena, para ser encontrada y redimida al final. Eso era el afikomen, partido, envuelto en lino, escondido y luego encontrado y traído de regreso. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses en lo que acabo de describir. Jesús toma esa matzá del medio, la rompe, la envuelve, la oculta, y en algún momento de esa noche, según Lucas 22, 19 al 20, tomó ese pan partido y dijo, y cito en el griego original del Evangelio, «Touto estin tosomamou to hipergimon didomenon». Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No inventó un gesto nuevo, tomó el gesto más antiguo de la mesa del ceder y lo redefinió desde adentro. Los discípulos no escucharon una declaración teológica abstracta, escucharon a su maestro señalar el afikomen, el pan que todos conocían, el pan que se escondía y se volvía a encontrar, y decir, ese soy yo, partido, envuelto en lino, escondido, resucitado. Y hay algo más que la mayor parte de los sermones nunca menciona. Según el ritual del ceder, cuando el afikomen se encontraba al final de la noche, el anfitrión tenía que redimirlo, comprar su regreso, pagar un precio por él. Los niños que lo escondían podían pedir cualquier cosa a cambio. En la teología del ceder rabínico posterior, ese afikomen se convirtió en un símbolo de la redención futura, del Mesías que aún no había llegado. Jesús lo tomó, lo rompió y dijo, ya llegué, soy yo, este es mi cuerpo. Ahora el ceder avanzaba, llegamos a la tercera copa, el kos shel berajá, la copa de la bendición, la copa de la redención. Esta se bebía después de la comida principal, después del cordero, después del pan sin levadura, después de las hierbas amargas. Y en ese momento, según Lucas 22:20, Jesús tomó esa tercera copa, específicamente la tercera, no cualquiera, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pablo lo confirma en 1 Corintios 11:25 con una precisión que a menudo se pasa por alto. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado. Después de haber cenado. En el orden del ceder, eso es la tercera copa, la copa de la redención. Y luego, y aquí se abre uno de los bucles más asombrosos de toda la historia bíblica, Jesús hizo algo sin precedente en la historia del ceder. Llegó el momento de la cuarta copa, la copa del Jalel, la copa de la alabanza, la copa de la consumación. Y Jesús no la tomó. Marcos 14:25 registra sus palabras exactas. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dejó la cuarta copa sobre la mesa. El ceder quedó incompleto. Aquí hay algo que me parece pertinente mencionar, y lo menciono porque conozco a varios espectadores que están en un momento de espera, un momento de incertidumbre, un momento donde algo comenzó pero todavía no terminó. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida está incompleto, como suspendido en el aire? ¿Que hay una promesa que fue hecha pero todavía no se cumplió del todo? Escríbelo en los comentarios. Este espacio no es solo para hacer preguntas académicas, es una comunidad que ora la una por la otra, y yo leo cada uno de esos comentarios personalmente.
Cuéntame qué copa sientes tú que quedaron sin terminar, porque lo que Jesús hizo esa noche tiene todo que ver con eso. Pero antes de revelar lo que significa esa copa que quedó sobre la mesa, necesito construir el caso completo. Porque hay capas de prueba que todavía no hemos tocado y que hacen de esto algo absolutamente irrefutable. Empecemos con la profecía. En Éxodo 12, Dios le da a Moisés instrucciones precisas para el Cordero de Pascua. Escúchalo. El Cordero debía ser sin defecto, macho, de 1 año. No se le debía quebrar ningún hueso. Debía sacrificarse al atardecer del 14 de Nisán. Su sangre debía ser rociada sobre los postes de las puertas. Eso fue escrito aproximadamente en el siglo XIII o XIV antes de nuestra era, dependiendo del modelo cronológico que uses. Ahora salta al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33 y 36. Los soldados romanos llegan a quebrarle las piernas a los crucificados para acelerar su muerte, práctica que los romanos llamaban crurifragium. Pero cuando llegan a Jesús, ya está muerto. No le quiebran los huesos. Y Juan comenta, esto sucedió para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Juan está citando directamente a Éxodo 12 y al Salmo 34:20. El Cordero de Pascua no tenía los huesos rotos. A Jesús no le quebraron los huesos. Y fue sacrificado, crucificado, en la tarde del 14 de Nisán. La coincidencia estadística de eso es astronómica. Pero sigamos construyendo. Isaías 53 fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. 7 siglos. Y describe con una precisión que desafía cualquier explicación racionalista lo siguiente. Un siervo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sobre quien el castigo de nuestra paz fue sobre él, que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, cuya alma fue puesta como ofrenda por el pecado. El erudito judío Shelomo Yitzhaki, conocido como Rashi, en el siglo XI intentó redirigir esta profecía hacia el pueblo de Israel colectivamente. Pero los rabinos del Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín 98b, la aplican al Mesías. Uno de los nombres mesiánicos que los rabinos usaban era literalmente el leproso de la casa del rabí, porque Isaías 53:4 dice que fue tenido por azotado por Dios. Esa profecía existía, estaba en los rollos. Los discípulos la conocían. Y esa noche del Seder, mientras comían el cordero del Pesaj, su maestro tomó el pan del medio y dijo, ese soy yo. Regresemos ahora al Salmo 118, el gran final del Alel, el último salmo que se cantaba al terminar el Seder. El versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra rechazada, el aficomen escondido, el pan que se parte y desaparece y vuelve. El versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la misma aclamación que la multitud le gritó a Jesús cuando entró a Jerusalén el domingo anterior. El mismo salmo del Alel que habrían cantado esa noche en el Seder. La misma canción, el mismo texto. Y Jesús dejó la cuarta copa sin beber. Ahora cierra el bucle. El 14 de Nisán, al día siguiente, mientras Jesús colgaba de la cruz a las 3 de la tarde, la hora exacta en que los sacerdotes en el templo sacrificaban el último cordero del Pesaj, los soldados le ofrecieron vinagre con una esponja sobre una caña de hisopo. Juan 19, 29, 30 lo documenta. Y Jesús bebió ese líquido, y luego pronunció una sola palabra en griego que Juan 19:30 registra para siempre. Tetelestai. Tetelestai. Consumado es, terminado está, pagado en su totalidad. Era una expresión contable del mundo grecorromano. Cuando una deuda quedaba saldada, el acreedor escribía en el recibo la palabra tetelestai, liquidado. Pero en el contexto del Seder de Pesaj que Jesús había dejado incompleto la noche anterior, tetelestai también significaba otra cosa. El Seder terminó. La cuarta copa fue bebida. No de vino tinto en una mesa rodeada de discípulos, sino de vinagre amargo, rodeado de soldados romanos, colgado entre criminales. La copa del Halel, la copa de la consumación, la copa de la alabanza, bebida en el momento de mayor humillación humana que se puede imaginar. Eso es lo que la iglesia omitió contarte. No porque sea secreto, está en el texto, está en la Mishnah, está en los evangelios, está en Pablo. Lo que se omitió fue el trabajo de leer estas fuentes juntas, en contexto, sin sacar a Jesús del judaísmo que era su mundo y su sangre y su respiro. Ese es el hombre que vivió en ese mundo, que habló ese idioma, que rezó esas oraciones, que conoció ese ritual desde que tenía 5 años, y su padre lo sentó por primera vez en la mesa del Seder y le hizo recitar las 4 preguntas, las Manis Taná, que todo niño judío aprende de memoria. ¿Por qué es diferente esta noche de todas las demás noches? Esa pregunta, esa misma pregunta. Jesús la escuchó de niño, la respondió como adulto, y la respuesta costó todo. Quiero hacerte una pregunta personal antes de terminar. Algo que yo me hice a mí mismo en el momento en que entendí todo esto. Mira esa cuarta copa, la que Jesús dejó sobre la mesa en el Seder, la que completó en la cruz. Esa copa de consumación, de alabanza, de cumplimiento total.
¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con la totalidad de lo que Cristo hizo y dejaste que te aplastara? No como concepto teológico, como realidad personal. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de esa copa terminada? El alivio de saber que la deuda fue marcada tetelestai, en tu nombre específicamente. Escríbelo en los comentarios si quieres, o guárdalo para ti, pero no lo dejes pasar sin sentirlo. Mira, yo sé lo que pasa después de que cierras este video. Sé lo que pasa porque yo lo hacía durante años. Vas a tu vida, tu semana te traga, y en 3 días este video ya es solo un dato que viste en internet. Yo no quiero eso para ti. Y hay algo que cambió eso completamente en mi vida, que es por eso que lo menciono de nuevo ahora, al final, cuando realmente importa. Hay una aplicación que uso cada mañana sin falta. Cada mañana sin falta. Lo que acabas de descubrir hoy, la Sarvacosot, el Aficomen, el Tetelestai, la Cuarta Copa, ese nivel de conexión entre la escritura y la historia y tu vida personal, eso es lo que esa herramienta me da a mí a diario. No es una lectura bíblica superficial de 2 versículos y ya. Es el tipo de profundidad que encontraste aquí, pero disponible cada mañana, adaptada a donde tú estás espiritualmente. Es lo que hace la diferencia entre entender la fe una vez y vivirla cada día. El enlace está en el comentario fijado debajo de este video. No scrolles hasta no haberlo revisado, porque lo que acabas de ver hoy merece más que un like, merece convertirse en una práctica. Un hombre de una aldea olvidada de Galilea que celebró el seder más importante de la historia humana en una habitación prestada, que tomó un pan viejo de 2000 años de antigüedad ritual y dijo, soy yo, que dejó una copa sin terminar como promesa, que la terminó colgado entre el cielo y la tierra. Ese hombre partió el calendario humano en 2, no con un ejército, no con un trono, con un pan roto y una copa de vinagre. Si este video cambió cómo ves esa mesa, suscríbete. Voy a este fondo todas las semanas. Y ahora mismo, mientras todavía sientes el peso de lo que viste, piensa en una persona, una sola. Alguien que vive con la fe a medias. Alguien que está buscando algo que no sabe cómo nombrar. Alguien que necesita saber que la historia de su liberación lleva más de 3000 años preparándose. Mándale este video. Puede que sea la respuesta a una oración que ellos hicieron anoche sin saber que tú la ibas a responder hoy.